Comienza a darse una sensación de confusión en los mercados. El Bitcoin, de hecho, ya se aleja bastante de la zona de $80.000, incluso ha pasado por debajo de la zona de los $75.000 en el corto plazo y algunas monedas como el dólar canadiense y el dólar australiano han comenzado a perder fuerza frente al dólar estadounidense ante cierta confusión que se ha comenzado a dar por el potencial acuerdo de paz en Medio Oriente. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com. Me acompañan en este análisis semanal en donde vamos a estar viendo las principales oscilaciones de pérdida de fuerza que hemos visto en el Bitcoin y también vamos a analizar ciertos comportamientos de algunas monedas que publicaron datos relevantes durante el transcurso que hemos tenido de esta semana, como el dólar canadiense, australiano y neozelandés, en comparación a la fuerza que mantienen estas mismas contra el dólar estadounidense. Hoy estamos a 27 de mayo del 2026 y antes de ir comenzando recuerden que les voy a dejar con un pequeño aviso de riesgo para que lo puedan observar y ya comenzamos viendo la información más relevante que tenemos hasta este punto de la semana. Perfecto, entonces continuando con los fundamentales que tenemos para esta semana, empezamos a entrar como en una especie de zona de confusión del acuerdo de paz, ¿no? Ya teníamos que desde el fin de semana pasado había un evento de negociaciones importantes, de hecho acompañado de comentarios relevantes por parte de la Casa Blanca donde mencionaban que se podía en el corto plazo llegar a un acuerdo de paz y esto podría poner fin al conflicto y generar una apertura completa del Estrecho de Hormuz, que es uno de los eventos más relevantes a tener en cuenta y que sigue manteniendo esta incertidumbre en los mercados financieros. Sin embargo, ya al pasar los días se ha conocido que Estados Unidos aún no se encuentra satisfecho por los términos del tema nuclear. También Irán ha mencionado algunas preocupaciones con el acuerdo. Digamos que hemos entrado como en una nueva fase de confusión alrededor de la posible firma de un potencial acuerdo de paz. Esto a la larga que ha generado, pues primero, que ha detenido un poco la caída que veíamos en el petróleo desde los principios de la semana de negociación. Ha comenzado a ser evidente una nueva sensación de indecisión o neutralidad y pues esto también digamos que en cierta medida ha comenzado otra vez a aumentar la sensación de prima de riesgo y se ha afectado la demanda por mercados de riesgo como el Bitcoin en el corto plazo. Como mantenemos otra vez esta sensación de confusión e incertidumbre, esto pues a la larga no ha generado el apetito suficiente para que activos de riesgo como los índices accionarios o incluso las criptomonedas pues puedan empezar a marcar oscilaciones más importantes en el corto plazo. Y también está pasando un evento importante con las yields, que son las tasas de interés de los bonos a nivel mundial. Evidentemente, pues digamos que se ha visto una reducción relevante, pero en cierta medida las yields de los bonos de 10 años en Estados Unidos han logrado mantener cierta estabilidad cerca de la zona del 4.5%, que es una zona que no se ve desde el año 2025. Entonces, en cierta medida, a pesar de la confusión alrededor de Medio Oriente, pues esto también ha sido un evento que mejora el atractivo de los bonos en Estados Unidos y mantiene cierta estabilidad de la demanda por dólares estadounidenses. En eventos económicos que hemos tenido durante el transcurso de la semana en Australia, muy importante, se publicaron datos de CPI, que son los datos de inflación anual a la larga, se ubicó menor de lo esperado, 4.2% versus el 4.4% que se esperaba, y esto pues a la larga nos dice a nosotros que no hay necesidad de un banco central tan agresivo en Australia durante el corto plazo, y a la larga esto ha, digamos que disminuido un poco esa fuerza de demanda por dólares australianos. En Nueva Zelanda pasó una situación similar. Se decidió la tasa de interés y digamos que se mantuvo una tasa del 2.5% igual a la que se esperaba, entonces no hay muchas sorpresas alrededor de potencial fuerza alrededor del dólar neozelandés. Esto lo veremos más adelante con las gráficas de cada uno de los activos. Y un evento importante que hay que tener en cuenta antes de que finalice esta semana de negociación es en Estados Unidos. Se va a publicar el Core PCE, que básicamente es una medición del cambio en precios de servicios y comida, que es una inflación, una medida inflacionaria importante en Estados Unidos. Se espera un 0.3% igual al anterior. Si en Estados Unidos empezamos a ver un PCE mayor a lo que se espera, esto indica que toda la industria de alimentos y servicios en Estados Unidos se está viendo afectada por presiones inflacionarias. Esto podría llegar a preocupar al Banco Central y a la larga eso podría ser un factor determinante a tener en cuenta para una renovada potencial fuerza de demanda en dólares estadounidenses, que esto, pues si tenemos este efecto, pues se termina afectando la fuerza de otro tipo de activos relevantes que son rivales del dólar estadounidense en este caso. Y para que veamos un poco la confianza del mercado, el Fear and Greed Index se mantiene estable, relativamente estable en la zona de 61 puntos, estamos en la zona de codicia,
No han existido cambios relevantes porque al principio de la semana teníamos un Fear and Greed Index en la zona de 59 puntos, entonces esto lo que nos indica es que la confianza todavía se mantiene en un territorio bastante neutral. No hay cambios relevantes en temas de confianza de los mercados financieros y no hay cambios relevantes que nos anuncien a nosotros un potencial atractivo de mercados de riesgo como las criptomonedas o el mercado accionario en este caso. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo este tipo de eventos pues han empezado a modificar las perspectivas de ciertos activos o de ciertos gráficos que tendríamos que estar viendo en estos momentos en las plataformas de negociación. Quiero entonces que veamos rápidamente cómo está siendo la dinámica del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin que pues ya sabíamos nosotros desde videos pasados que estábamos en una dinámica donde rompimos la gran estructura bajista que se mantenía en los mercados. Esto le dio paso a un nuevo potencial canal alcista a favor del precio del Bitcoin, en este caso marcando una fuerza compradora relevante, pero hasta estos momentos el Bitcoin se ha empezado a mantener como uno de los activos que más ha perdido fuerza durante la semana. De hecho, en el promedio de las últimas dos jornadas de negociación, tenemos una desvalorización del precio de más del 3% del precio total del Bitcoin, lo cual nos indica a nosotros a la larga que estamos teniendo una pérdida de fuerza importante, que no se está viendo este comportamiento, digamos, por ejemplo, en los índices accionarios. Entonces sí, cabe resaltar que en estos momentos es un activo bastante débil a comparación con el resto del mercado. O sea, ¿qué se debe esto? Primero, lo que está pasando dentro del Bitcoin es que a pesar de todo esto que está pasando en Medio Oriente, que redujo de nuevo la sensación de confianza de los mercados, que esto puede a la larga afectar la demanda por Bitcoins, también está sucediendo un efecto dentro de la red de Bitcoin en donde se está viendo una gran salida de flujos de capital de la red de demanda de Bitcoin y también se está reduciendo bastante el open interest que a la larga refleja también una salida de capital importante. Entonces, hay una salida fuerte de demanda. Esto puede estar activando un efecto de liquidación de posiciones masiva dentro del Bitcoin y pues lo que termina importando de todo este suceso es que se está viendo una salida de fuerza de demanda importante en el corto plazo y una falta de atractivo relevante a tener en cuenta, lo cual pues ha afectado el gráfico. Ya estamos viendo que se está tratando de formar una leve línea de tendencia bajista de muy corto plazo y se puede terminar afectando pues la formación de este gran canal alcista que estábamos viendo en las oscilaciones de las últimas semanas de negociación. ¿Qué niveles deberíamos tener en cuenta? Aquí les quiero marcar un nivel que posiblemente es el nivel de soporte más relevante, que es toda la zona de 70.000 puntos por BTC, corresponde a una zona de neutralidad que hemos tenido desde semanas atrás, que sería toda esta zona de acá, alrededor de los 70.000 puntos. Y esta es la zona que se ubica por debajo de ese gran canal alcista que estamos viendo en estos momentos. Entonces, si miramos de una manera determinada las oscilaciones del precio, pues si estamos viendo oscilaciones por debajo de la media móvil de 200 periodos, por debajo de la media móvil de 50 periodos también en este caso, se está activando un sesgo vendedor bastante fuerte y si ese sesgo vendedor logra alcanzar esta zona de $70.000, ahí es donde podríamos empezar a tener de nuevo problemas con el Bitcoin, porque esto podría generar un cruce o una ruptura de ese gran canal alcista que se trata de mantener en el corto plazo y podría darle a la larga paso a que un movimiento de venta pueda empezar a ser mucho más relevante en las oscilaciones del gráfico para las siguientes jornadas. Entonces, este sería un potencial escenario bajista a tener en cuenta siempre y cuando se cruce la zona de $70.000 y se confirme una fuerza bajista dominante en el gráfico del Bitcoin para las siguientes semanas. También existe un potencial escenario de neutralidad, de hecho cada vez menos. Cada vez está perdiendo más relevancia este canal alcista porque las oscilaciones no han logrado marcar nuevos máximos por encima de $83.000, que es la resistencia máxima, y a falta de nuevos máximos, pues se empieza a hacer evidente la falta de fuerza dentro del canal alcista. Entonces, o bien se está marcando un nuevo escenario bajista, o bien también se le puede estar dando paso a una potencial lateralidad. De hecho, si empezamos a marcar este nivel de acá, ¿cierto? Y este nivel de acá, es posible, ¿cierto? Que a medida que el precio se mantenga rondando alrededor de este punto, que es la zona de la media móvil de 50 periodos, que son los $77.000, pueda empezarse a dar una dinámica de fase de indecisión y podríamos empezar a ver de pronto un rango de lateralidad mucho más relevante alrededor del Bitcoin para las siguientes jornadas de negociación. Entonces, bien importante tener en cuenta estos dos niveles porque este sería un nivel de indecisión consistente que nos da paso a una neutralidad y este podría llegar a ser un nivel en donde se puede activar una nueva presión bajista dominante. Y a la larga, si tenemos en cuenta
todo el aspecto fundamental, pues la demanda de Bitcoin se está viendo bastante comprometida y esto nos está imponiendo un nuevo sesgo vendedor en el mercado durante el corto plazo. ¿Qué pasó entonces en el mercado de Forex o qué ha pasado durante la semana? Tuvimos publicación tanto de Australia como del dólar neozelandés, ¿no? En estos dos activos tuvimos publicaciones relevantes. En el caso de Australia, aquí estamos viendo el gráfico del dólar australiano, pues no se han visto un dinamismo muy importante en el precio. De hecho, se está resaltando es como una especie de neutralidad de corto plazo. Digamos que la publicación de inflación no sorprendió al mercado, está dentro de la dinámica que se esperaba en general y pues nos está dando un dinamismo de neutralidad sin una dirección de corto plazo relevante. Sin embargo, lo que sí sigue importando es que hasta el momento el factor dominante del gráfico sigue siendo esta gran línea de tendencia alcista. No hay ninguna corrección por ahora del precio relevante que esté por debajo de la media móvil de 50 periodos, que se esté acercando a toda esta zona marcada por la SMA de 200 periodos. Entonces no hay una amenaza real en estos momentos que pueda empezar a dificultar la formación de dicha tendencia alcista durante las siguientes jornadas. Aquí tenemos algunos niveles importantes a tener en cuenta, ¿cierto? De hecho, este nivel de soporte lo deberíamos tener alrededor de esta zona. Este sería el nivel de neutralidad. Como nos damos cuenta, la media móvil de 50 periodos ha comenzado a mostrar como una especie de aplanamiento consistente alrededor del 0.71. Entonces, si vemos que el precio no se logra separar de este nivel, pues podríamos darle en un principio espacio que se pueda formar una fase de indecisión consistente. En el dólar australiano tenemos el máximo más relevante, que es el máximo de semanas atrás y corresponde al máximo del año del 2026. Entonces, si vemos oscilaciones que logren en cierta medida recuperar el precio durante el corto plazo y que lleguen a marcar un nuevo nivel máximo, pues lo que podríamos seguir teniendo es una extensión de esta larga línea de tendencia alcista que ha sido relevante durante las últimas semanas de negociación. Y como siempre, cuando estamos viendo esta dinámica de líneas de tendencia a muy largo plazo, pues existe un escenario donde se podría generar una ruptura. Si vemos oscilaciones que sigan marcando caídas del precio, eventualmente pues ahorita tenemos debilidad del dólar australiano, pero por ahora esa debilidad no está siendo bastante relevante en el gráfico como para generar un cambio de estructura, pero si empieza a ser mucho más relevante y empezamos a ver oscilaciones que ya lleguen hasta el nivel de 0.68, es en este punto en donde ya podríamos empezar a ver una amenaza real para esa larga línea de tendencia alcista que estamos observando en estos momentos. Si ya empezamos a ver oscilaciones por debajo de este nivel, generaríamos una ruptura de dicha línea de tendencia alcista y de pronto se podría ver un espacio mucho más interesante para que se genere una nueva línea de tendencia bajista en las oscilaciones de las siguientes semanas. Estos serían entonces los tres niveles importantes y relevantes a tener en cuenta para las oscilaciones del corto plazo en el dólar australiano. ¿Qué pasó en el neozelandés? El neozelandés que también tuvo una especie de publicación importante del Banco Central. Esta, digamos que en el corto plazo ayuda a generar fuerza para el dólar neozelandés, pero no elimina ese escenario de neutralidad importante. Si vemos esto en un gran panorama, nos damos cuenta que a la larga no hay niveles de tendencia relevantes, ¿no? Aquí como que intentaba formarse una línea de tendencia alcista de muy largo plazo, pero más allá de esto ser una tendencia alcista, fue una neutralidad muy fuerte en el gráfico diario en el dólar neozelandés. Si nos damos cuenta, aquí podemos marcar este nivel superior y aquí podríamos marcar un nivel inferior relevante, que sería como la gran resistencia y el gran soporte que tenemos en estos momentos alrededor del dólar neozelandés. Por lo cual, estamos en un escenario en el cual este es un par que a diferencia de otros que están marcando tendencias mucho más claras, este está, digamos que una especie de enrangamiento muy importante, sin oscilaciones importantes que marquen movimientos direccionales. Si no tenemos oscilaciones por encima del 0.61 o por debajo del 0.56, difícilmente nosotros vamos a encontrar un escenario ideal donde podamos ver de pronto la formación de una nueva línea de tendencia alcista o bajista durante las siguientes jornadas. Y más aún, si las oscilaciones del precio, como ha pasado en las últimas semanas, se siguen ubicando alrededor de toda esta zona de las medias móviles de 50 y 200 periodos, pues esa es una zona de neutralidad muy relevante y tampoco nos daría a nosotros la oportunidad de ver la formación de una potencial línea de tendencia mucho más clara. Al contrario, a medida que las oscilaciones del precio se mantengan en este nivel, pues se podría seguir resaltando la neutralidad del gráfico. Entonces, hasta el momento y a pesar de la publicación de decisión de Banco Central, pues este es un par que no ha logrado marcar un movimiento direccional interesante y pues lo que sigue siendo dominante es de pronto esta sensación de rebotes alrededor de este nivel superior y este nivel inferior que puede seguir siendo relevante durante las siguientes
semanas. Y ya por último, quiero que miremos el escenario del dólar canadiense porque tiene una dinámica bastante similar. Tenemos un mismo rango, ¿cierto? En estos momentos de lateralidad que se está tratando de cumplir entre el 1.39 y el 1.35, pero lo que sí ha empezado a ser importante es que más allá de este rango de neutralidad del mediano plazo o de las últimas semanas de negociación, el factor técnico más relevante a tener en cuenta en el dólar canadiense es esta larga línea de tendencia bajista que se mantiene desde los primeros días de febrero del 2025, ¿no? Este ha sido básicamente el patrón técnico dominante durante el último año y medio para el dólar canadiense. Y lo que resulta relevante es que en estos momentos la fuerza alcista que ha comenzado a tener de nuevo el dólar estadounidense, como veíamos al principio, es que está a punto de tratar de cruzar esta gran línea de tendencia bajista. Entonces este evento puede ser clave. ¿Por qué? Porque si empezamos a tener oscilaciones de pronto por encima de esta resistencia anterior y por encima de esa larga línea de tendencia vendedora, que es la zona de 1.39, esto generaría un cambio de estructura importante en el gráfico y podría darnos espacio para que una estructura alcista mucho más importante de lo que hemos visto en las últimas semanas comience a aparecer de manera consistente durante las siguientes semanas de negociación, ¿no? Una estructura alcista que puede incluso llegar a ser una especie de canal alcista o algo más relevante, pero podríamos estar ante un contexto en donde un sesgo comprador dominante puede empezar a ser parte de las siguientes jornadas. Entonces, eso se puede dar cuando el precio trate de mantener esta presión compradora y pueda llegar a cruzar la barrera más importante del 1.39. Entonces, más allá de observar esta lateralidad, lo que quería mostrarles con el dólar canadiense es que estamos en un punto en donde la presión, si la presión compradora se sostiene, podríamos tener un cambio de estructura muy importante en el gráfico diario y este cambio de estructura podría empezar a mostrarnos a nosotros una fuerza compradora dominante que podría durar incluso meses de negociación en el precio, ¿cierto? Eventualmente, pues más allá de esto, otros niveles importantes es este nivel de la media móvil en el 1.38, es un nivel de neutralidad muy importante que puede darnos paso a una fase de indecisión y de pronto, si vemos las oscilaciones alrededor del 1.37 o por debajo de este nivel, pues se seguiría respetando a la larga durante las siguientes semanas esta gran línea de tendencia bajista que estamos observando en estos momentos. ¿Listo? Eso ha sido todo por el video de hoy y quería mostrarles información relevante pero de manera muy concisa para que lo tuvieran en cuenta para el resto de la semana y las siguientes jornadas de negociación. Igual estar muy pendientes con los datos de cambio en precios de servicios y comida que vamos a tener para Estados Unidos durante la jornada de mañana, ya que este puede ser un evento que también siga cambiando la dinámica de fuerza del dólar estadounidense y por tanto la dinámica de fuerza de mercado de Forex. Mi nombre es Julián Pineda, analista de mercados financieros para Forex.com y les recomiendo que no se les olvide suscribirse y activar la campana para este canal, ya que todo el tiempo, durante todas las semanas, estamos haciendo este tipo de videos de análisis de mercados en vivo para que ustedes puedan observar los principales fundamentos, tanto técnicos como fundamentales, que pueden estar alterando las oscilaciones de los principales mercados. Con esto me despido, espero que tengan una excelente semana y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.